3. Grabando en 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 5 panes y 2 peces. Volvemos y teníamos que volver en grande, voy a decirlo así, una entrevista que algunos me habían escrito y me habían comentado, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no has grabado tal? Y que yo tengo queriéndola y deseándola desde el 5 de diciembre del 2012, cuando llegó a Monterrey y se presentó en la Arena Monterrey el nuevo arzobispo de nuestra arquidiócesis, don Rogelio Cabrera López, y de muchas cosas que dijo, a mí se me quedó una cosa que ha sido algo que me guardó en el corazón. Dijo, quiero una iglesia creativa, y entonces hemos intentado y hemos ido amasando ideas, intentando unas, no funcionaron, otras sí, otras no, pero ha sido ese, digamos, el motorcito que nos ha hecho trabajar dentro de esta arquidiócesis de Monterrey, tratando de ser los más creativos posibles. Y hoy se cumple ese sueño de hace 13 años, o van a ser 13 años, que Monseñor Rogelio Cabrera López llegó a Monterrey. Así que yo feliz de estar sentado, y no en cualquier lado, sino en su propia casa, que nos abrió las puertas, tomando de su café. ¿Qué más puedo pedir, Monseñor? Don Rogelio, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, gracias a ti, gracias a todos aquellos que tienen interés en seguirte y en seguirnos a todos. Haces memoria de un acontecimiento que ha marcado mi vida, como todo lo que Dios me ha puesto en el camino, la llegada a esta iglesia de Monterrey. Tú sabes, llegué impresionado, como siempre llego a cualquier lugar, con el deseo de servir, pero también de animar a la comunidad. Y como tú dices, yo pedí que fuera una iglesia creativa, que nos obliga a buscar todo lo que sea bueno para el pueblo de Dios. Donde esté el Espíritu Santo, allá hay creatividad. Y si nos dejamos conducir por Él, pues como dices tú, algunas cosas servirán para poco tiempo, otras serán más prolongadas, pero todo intento de servir es siempre bueno. Así es, Monseñor. Y bueno, yo quiero en este espacio, que le cuento, es un espacio que me gusta conocer a fondo a mis invitados, y entonces tengo que ir a donde todo comenzó, a tu familia. Sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad y el núcleo de la persona, de donde nos armamos y nos llenamos de todo aquello que luego nos acompaña el resto de nuestra existencia. ¿Cuál es tu origen? Eres de Guanajuato. Sí, mira, yo nací en 1951 en un pueblo de la Sierra Gorda de Guanajuato. Se llama Santa Catarina, el norte del estado, en los límites exactos con el estado de Querétaro. De ahí que mi pueblo, aun siendo de territorio guanajuatense, pertenece a la diócesis de Querétaro. Ahí nací, como te dije, la Sierra Gorda. Se le llama así porque todos los montes que están ahí son redondos, no como acá que son picachos, ¿verdad? Y ahí comencé mi vida tranquilamente. ¿Cómo? Porque tienes hermanos. Obvio. ¿Qué número de hermano eres? Soy el sexto de 12. Estás en el mero en medio. Mero en medio. 2 hermanos, 7 varones y 5 mujeres. ¿Sacerdotes? 2, un servidor y el último de nuestra familia, que sirve en la diócesis de Querétaro. Qué bien, le mandamos un saludo que seguro llegará a esta entrevista a él. Monseñor, ¿cómo era vivir en una casa de 2 hermanos? ¿Cuántos alcanzaron a coexistir? Porque a lo mejor los más grandes luego se casaron y ya no vivieron con los más chiquitos, no lo sé. ¿Cómo era la cosa? Efectivamente, el lapso de la familia es muy amplio, del primero al último, diferencias mínimo de 2 años entre uno y otro. Así es que cuando nacen los últimos, los primeros ya están casados, pero en nuestra casa siempre fue de muchas personas al mismo tiempo. Mínimo comíamos 12, 13 personas, entre mis papás,
mis hermanos, los primos, las personas que nos ayudaban en la casa. Mínimo comíamos, yo creo que 15 personas diario. Oye, Monseñor, ¿ya había, cómo era la situación en tu casa? ¿Sabía con qué o tus papás se encargaron de que no se dieron cuenta que faltaba y le echaban más agüita ahí a los frijoles? ¿Cómo era la cosa? Mira, sin que lo expresara mi papá o mi mamá, siempre creyeron en la providencia divina. Pero también siempre mi papá fue muy empeñoso. Nunca se cruzó de brazos, le buscaba de un modo, de otro. Él tenía una habilidad para aprender cualquier cosa, además de que sin ser él directamente campesino, sabía todas las cosas que tienen que ver con el campo y la producción, también los comercios, los negocios. Y como te dije, una cosa muy buena de mi papá es que aprendía cualquier cosa, ¿verdad? Tocaba el violín, sabía cortar el cabello, aunque nunca nos cortó el cabello a nosotros ni a nadie, solamente al párroco de mi pueblo. Él era el peluquero del párroco de mi pueblo, solo a él se lo cortaba. Y nomás yo creo que aprendió por ese motivo, ¿verdad? Qué bien, qué bien. ¿Verdad? Entonces, pues es vivir en el movimiento de casa, como todas las familias, pleitillos entre nosotros, pero Dios nos concedió una familia bastante unida, con mucha serenidad. Mi papá nos dio seguridad. Seguramente tenía problemas, pero no los comunicaba a nosotros. Comíamos bien, íbamos a la escuela, no vivimos con sobresaltos, gracias a Dios. ¿Era una familia religiosa, Monseñor? ¿O Sí. cómo se vivía la fe? Mira, en ese tiempo mi pueblo, Santa Catarina, era un pueblo del 100% católico, no había una persona de otra religión. Entonces también, vamos a decir, tuve ese límite que nunca pensé que hubiera personas que creyeran de otro modo, ¿verdad? No sabía yo que había protestantismo y mucho menos religiones asiáticas, ¿verdad? Entonces todo giraba en torno a la religión, las fiestas patronales. Pues yo fui monaguillo desde los 5 años de edad. Tuve la oportunidad de hacer mi primera comunión a los 5 años y medio. El calendario y la agenda de nuestras vidas la daba la religión, ¿verdad? Y siendo una población pequeña, desde 1920 hubo párroco, ¿verdad? Entonces también tuvimos siempre la presencia de sacerdotes, a mi modo de ver, muy buenos en su ministerio, en su persona. De niño me tocó ser monaguillo de 3 sacerdotes, a los cuales siempre recuerdo con afecto: el padre Desiderio, el padre José Padilla y el padre Rómulo. Los 3, por supuesto, ya fallecieron. En una palabra, era una vida religiosa, vamos a decir. Yo viví mi infancia antes de la reforma del Concilio Vaticano II, que fue en 1962-65. Me tocó la misa en latín. Sin entender el latín, me aprendí todo para ser monaguillo, las respuestas que teníamos que hacer durante la celebración. Te voy a decir ya de una vez, te digo también algo bien importante. Yo creo que mi vocación nació en el gusto de la Eucaristía. En la cuestión litúrgica. De ser monaguillo, ¿verdad? No sabía yo nada de que había que hacer procesos vocacionales ni nada, ¿no? Por supuesto que no. Yo lo único que decía, me gustaría algún día celebrar la misa. Porque te quisiera preguntar, siendo 12, me habías dicho 7 varones. Sí, 7 varones. 7 varones, 2 curas. ¿Tus hermanos también eran monaguillos? ¿También tenían esta sensibilidad a lo religioso? Todos, mi papá nos enviaba, ¿verdad? Desde el mayor hasta ya el último, ya no lo obligaron, pero todos los demás íbamos. Pero era una obligación agradable, sí. No era de regañadientes, ¿verdad? Yo le corto el pelo y usted me cuida a los hijos. No, ahí estaba el para negocio. Nada, no. No, él era una total libertad. ¿Les gustaba estar ahí? Nos gustaba y pues... Te digo, fueron sacerdotes muy, muy buenos.
Claro, cada uno con su temperamento, con su carácter, pero fue una experiencia para mí muy agradable. De mi infancia tengo solo buenos recuerdos. Una infancia feliz, eres un Sí, niño feliz. sí. ¿Y con tu mamá cómo era la relación, monseñor? Muy cordial, mi mamá siempre muy, muy querendona, pero al mismo tiempo muy apegada al deber, puntualidad para ir a misa, nunca llegué tarde a colitar, puntualidad a la escuela, jamás llegué tarde a la escuela, muy puntual cuando teníamos que salir fuera para estar listos a salir de viaje. Es algo que llevo en mi interior, de tal manera que ser impuntual me tensa, ¿verdad? Porque desde niño fue un punto insistente, comíamos a tiempo, ¿verdad? Y esto lo heredamos de mi mamá, que pues no que fuera un orden militar tampoco, ¿verdad? Pero había una firmeza ahí, un orden en eso. Qué bien. Y que nos gustaba también cumplir con nuestro deber. ¿Hay algo que te acuerdes para cerrar esta parte de tu infancia? ¿Algo que te acuerdes, alguna conversación, una frase, algo que constantemente te decía tu papá o tu mamá que te haya quedado marcado y que digas tú, me ha acompañado ya en mi vida adulta a pesar de todo? Mira, tengo un recuerdo muy bonito. Yo hice mi primera comunión a los 5 años y medio. La misa en esa época era siempre en la mañana, no había misas vespertinas. Mi mamá, el día de mi primera comunión, no había pensado hacerme nada especial, ¿verdad? Era un día muy normal. Pero acabando la misa, que fue temprano, a las 7 de la mañana, como eran las misas de esa época, el párroco la manda a llamar y le dice, mamá se llamaba Belina, Belina, voy a llegar a desayunar con motivo de la primera comunión de tu hijo dentro de 1 hora. Eso a mi mamá la preocupó, pero fue una experiencia muy bonita para mí desayunar con el párroco, yo solo y mi papá. Siendo muchos en la casa, todavía tengo la imagen aquí en la mente de que estoy desayunando con el párroco y con mi papá. Es padre tener esos recuerdos, Sí, ¿no? sí, sí. Sobre todo esas personas que te van marcando y más que en retrospectiva hoy que eres sacerdote, hoy que eres obispo, pues también yo te puedo decir lo que siento en este momento, estar sentado con mi obispo, también es algo que estoy seguro que voy a hablar de eso mucho tiempo y lo voy a contar en otros lados seguramente. Monseñor, entras al seminario muy jovencito. Yo entré prácticamente niño, poco antes de cumplir los 11 años. No era un hecho extraño o raro en la sociedad. Es la época de los grandes internados, aquí también en Monterrey, porque en las poblaciones no había escuelas más allá de la primaria. Cualquiera que quería continuar estudiando, pues tenía que salir, y por lo tanto yo tuve que irme al seminario. Te voy a contar cómo fue mi ida al seminario. El segundo párroco del cual yo era monaguillo fue a ver a mi papá y le dijo, ¿por qué no uno de tus hijos se va al seminario? No sabemos que él es yo no sabía que se vaya a estudiar. Y mi papá dijo, no, pues que se vaya el más grande de nosotros dos, Teodoro. Bueno, se fue. El párroco quería que me fuera yo, ¿verdad? Pasó 1 año y luego ya me fui yo también al seminario. Antes no había procesos vocacionales, nomás era preguntarte, ¿quieres empezar o no quieres empezar? Y tú, pues ya entrabas. Cuando yo inicié, nuestro grupo era de cerca de 60 y pues se va diezmando bien rápido, porque como no había proceso, a esa edad también, pues no puedes tú tener una decisión firme. Si ahora una persona adulta no la tiene, pues imagínate a esa edad. No, todavía no eras ni adolescente, ¿no? No, Eras todavía no niño. era niño.
Y así transcurrí la primaria y la secundaria, que terminé la secundaria y la prepa, la terminé cuando tenía como 16 años, preparatoria de 3 años había siempre allá entre nosotros. Entonces mi segunda infancia, vamos a llamarle, y mi adolescencia, la pasé en el seminario menor. También puedo decir que fue otra etapa muy, muy serena en mí. Sí me preocupaba cada vez que se iban mis amigos, porque muy pronto se salían del seminario, y siempre me quedaba yo con la pregunta, ¿sigo o no sigo? Le preguntaba a mi superior que me dolía que se iban mis amigos, pero terminaba siempre tomando yo mi decisión. ¿Qué te hacía? ¿Qué te hacía tomar esa decisión de me quedo? Mira, aunque yo soy negociador y me gusta escuchar, hay decisiones que las llevo muy personales y esas no las cambio. Desde niño tienes esta manera de ser, es tu personalidad. Sí me duele todo lo que me ocurre alrededor. Cuando mi hermano dice yo ya no voy, me caló, casi yo también decía ya no me voy, pero siempre sé tener mi opinión propia y mi decisión propia. Yo puedo oír de ti, hablar mal de otro, pero eso no lo hago mío hasta que lo compruebo, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que me mantuvo. Dos cosas secundarias que me mantuvieron en esa etapa de mi vida es el gusto por el deporte y también mi gusto por la parte académica, ¿verdad? Dios me regaló, porque es un don, el que académicamente tuve facilidad para aprendizaje, ¿verdad? Me encantó lo que estudié, especialmente las lenguas clásicas. Me encantaba estudiar latín, griego, porque en aquella época lo estudiábamos durante la primaria, durante la secundaria y la prepa. Y luego, pues, todo lo demás, la convivencia, la parte espiritual. El tiempo se va muy rápido y de repente, pues, ya me fui al curso introductorio. Porque entras al seminario por ahí en el 61. Sí. Y te ordenas hasta el 78. Sí. Fueron 17 años en el seminario. Sí. Gran parte de esos 17 años estuve 5 en Europa. Entonces son 12 años en Querétaro, en la parte formativa. Pues el tiempo se va rápido. Ahorita cuando lo veo retroceder, tantísimos años. Pero hice, como sabes, las etapas del seminario, secundaria, preparatoria, curso introductorio, filosofía y teología, ¿verdad? ¿Qué estudiaste en Roma? ¿Por qué estabas en Roma? Mi obispo, en el año 1973, habiendo terminado segundo de teología en el seminario de Querétaro, me envía a terminar la teología a Roma, a la Universidad Gregoriana. Ahí terminé la teología 2 años más. Y cuando termino la teología, me comunico con mi obispo sobre si continuaba la especialización, porque ya bastaba eso para ser sacerdote. En el año 75 termino los estudios teológicos de 24 años de edad. Un año, también de memoria importante, porque fue el 75. Año jubilar, como este que estamos ahora. Sí. Era jubileo. El Papa Pablo VI era el Santo Padre. El Papa invitó seminaristas de todo el mundo a que se ordenaran con motivo del año jubilar. Yo decidí esperar y me esperé hasta el 78, 3 años después. Y mientras tanto estudié ciencias bíblicas allá en Roma, en el Instituto Bíblico de Roma. Esa espera que tú decidiste esperar, es que te dijo, no, todavía no. Mira, la iglesia siempre ha tenido etapas difíciles, crisis muy fuertes,
Ese momento fue muy crítico después del concilio del 65, una crisis, vamos a llamarle vocacional de la iglesia. Veías que muchos sacerdotes dejaban el ministerio. Entonces yo me pregunté siempre si era mi camino. Yo sí, nunca dejé de querer sacerdote, pero también tenía que preguntarme, ¿no?, si Dios quería que yo fuera sacerdote. Y fue que esperé 3 años, sobre todo con la ventaja de que iba a seguir estudiando en Roma, sin ninguna prisa de tener que tomar una decisión. Y llegué al año 78 a mi ordenación, y lo he dicho siempre a los seminaristas, desde el día que yo me ordené sacerdote, jamás he puesto en duda mi vida sacerdotal. Nunca. Qué padrísimo. Qué padrísimo eso, porque queda como enseñanza para todas las demás vocaciones también, ¿no? O sea, qué padre que los esposos lleguemos y podamos decir eso, ¿no? O sea, podrá haber 1000 cosas, pero desde que estoy con mi esposa jamás he dudado si es aquí, si es con ella, tal, ¿no? Y ojalá que también todos los curas y todos los que consagran sus vidas a las diferentes vocaciones, pues tengan y lleguen también con esa certeza. Entonces vale la pena esas esperas de seguir preparando, seguir escuchando y no adelantarnos, ¿no? Los tiempos. Monseñor, ¿te acuerdas ese año 78 tu ordenación? Desconozco yo si el rito era igual o no, si también te postrabas por tierra. Sí, es el mismo. ¿Qué piensa un hombre que se va a levantar sacerdote para siempre? ¿Te acuerdas tú qué estabas pensando? Mira, llego a la fecha de mi ordenación con muchas cosas que me encantaron. Primero, yo soy un devoto, pero profundo, de Santa Catarina de Alejandría, mi patrona. La conozco en su biografía. Dios me ha permitido estar en los lugares más importantes de la historia de Santa Catarina, que es conocer Alejandría en Egipto e ir al Sinaí, donde ella está sepultada, ¿verdad? Entonces tuve una gracia especial de que mi obispo aceptó ir a ordenarme a mi parroquia y aceptó ordenarme en la novena de la fiesta patronal, un 17 de noviembre. Digo que eso me emociona porque cuando yo llego de estudiar, mi obispo estaba un poco fastidiado conmigo porque había esperado 3 años. Y yo todavía le pido ese extra, que me ordene en mi pueblo, ¿verdad? Y en la novena de Santa Catarina. Entonces, todo eso, pues yo si Dios me dio ese contentillo. Y luego, pues en ese momento todavía vivían mi papá, mi mamá, mis hermanos, estuvieron ahí en mi ordenación. Cuando el rito, en un calor muy fuerte, fue la ordenación con un sol muy, muy caliente. No pusieron lona ni nada, no hubo toldo. ¿Qué pensaba yo en ese momento? De que yo estaba emocionado de servir, y mi sueño era ser párroco. Pero Dios sabe los tiempos, porque mi obispo me nombra superior del seminario. No en la parroquia. También me encanta la academia. Me gusta enseñar, ¿verdad? Pero quería yo las dos cosas al mismo tiempo. Y mi obispo me manda de superior del seminario, de director académico del seminario mayor, y esperé 6 años serenamente hasta que Dios me concedió por ese mismo señor obispo el ser párroco, ¿verdad? De lo cual yo le doy gracias a Dios, porque estuve 12 años de párroco en 2 parroquias de Querétaro. Ahí mismo en Querétaro. Sí. Llegaste ahí y luego... A mí un pasaje de la vida de San Felipe Neri que me da mucho la atención, que él le preguntaba mucho a los jóvenes,
que decían, no quiero hacer esto, y le decía, y luego, o sea, ¿no? Entonces tú llegaste a ser párroco y ahí despertó otro sueño diferente, No, porque llegué. eres soñador. Sí. Sí, es una característica tuya, ¿no? Eres soñador. Simplemente todo giraba en torno a ser un buen párroco. Ese era mi sueño. Y Dios me permitió experiencias muy complementarias para mi vida. Ser párroco de una zona muy popular. Tuve el desafío de llegar a un lugar que no había ni iglesia, ni casa parroquial. Eso me empujó a mí a trabajar con las personas y a vivir la experiencia de construir un templo material al mismo tiempo de construir la comunidad cristiana. Me ayudó mucho el ser maestro de Sagrada Escritura. En esos tiempos estaba yo enseñando el Antiguo Testamento. Me emocionaba toda la historia de Esdras y Nehemías cuando reconstruyen el Templo de Jerusalén, en el que no solamente ven la parte material de la construcción, sino lo que esto significa para el pueblo. Entonces yo estaba en esas, con las dificultades de que no alcance el dinero, bueno, pero emocionado de mirar cómo la gente va creciendo en una obra tan secundaria, digamos, como es la construcción de una iglesia. Siempre eso. Pero también, pues, cuando me pedían algún trabajo especial en la diócesis, pues fui decano de mi decanato. Mi obispo, el último con el que estuve, me encargó ser vicario episcopal de pastoral, pero todo giraba siempre en torno a la pastoral directa en la parroquia. Haciendo un gran paréntesis de esto que nos acabas de contar y viajando al presente, yo veo a un arzobispo de Monterrey que trabaja fuertemente en la construcción de misiones parroquiales, de templos, de capillas, que es muy cuidadoso. ¿Qué tanto tiene lo que hoy pasa relacionado a esta primera experiencia en las parroquias? Mira, yo venía con una certeza vivida de que el pueblo, la comunidad, si tú estás con ellos, se va a resolver lo material, lo de la iglesia, lo de la casa parroquial. Lo importante es estar ahí. Y llegando yo, pues que sería a los 3 meses, menos, le dije al presbiterio, necesito 5 voluntarios que quieran iniciar conmigo una experiencia nueva en el municipio de Juárez, que acepten iniciar sin iglesia o sin todas las estructuras básicas y necesarias para una parroquia, y las voy a hacer parroquias desde el principio. Esa no las llamé misiones, luego parroquias, porque yo tenía la certeza de que era necesario hacerlo en el municipio de Juárez. Y esos primeros voluntarios, los conoces, ¿verdad? El padre Jaime Dávila, el padre que ahora es monseñor obispo de Tacámbaro, Juan Carlos Arc, otro, un capuchino que es también obispo auxiliar ahora Fray César. No. Era brasileño, es obispo auxiliar en Sao Paulo. Entonces fue muy rápida la disposición. También el padre Gerardo Ruiz, que no batallé para arrancar con los primeros 5 voluntarios. Y descubrimos que era necesario continuar con la experiencia, ahora en forma de misión, para dar un poco de tiempo a que la gente se consolide como comunidad, pero siempre mirando a que sean parroquias. Y así se hicieron pues más de 20 misiones parroquiales. Pero en eso yo estoy seguro de que es para bien de la comunidad, y lo he comprobado ahora que visito las misiones, de que ha sido un bien para el pueblo. Sí. Que aunque no tengan pues las iglesias que el pueblo merece, aunque no estén las oficinas, pero ahí está el pueblo, está la comunidad.
La parroquia, ¿no? ¿verdad? Como tal. La parroquia son los fieles. Eso mismo. Monseñor, como para cerrar esta parte, porque no vamos a estar aquí 3 horas, 4 horas hablando, la parte de tu sacerdocio, antes de ser obispo, de tu ser párroco y demás, si tuviéramos que, ¿cómo se llama lo que le ponen a las lápidas? ¿Epitafio? Vamos a suponer que tuvieran que poner ahí la lápida de don Rogelio o del padre Rogelio. ¿Qué diría? ¿Fue un sacerdote cómo? ¿Cómo era tu sacerdocio? ¿Cómo te describirías tu sacerdocio en una frase? ¿Eras cómo? Siempre soñó. Eso. ¿Verdad? Creo yo que ahí está mi deseo. Siempre soñé, aunque reconozco mi incapacidad y a lo mejor el no lograrlo, pero siempre he querido algo mejor. ¿Verdad? Y consideras que se ha ido dando siempre. Muchas gracias a Dios, porque no son sueños para mí, sino son sueños para el pueblo. Y cuando son para otros, Dios le hace a uno el contentillo. ¿Verdad? Es correcto, es correcto. Dios nos chifla bastante. Eso es cierto. Esta frase que entiendo que luego pareciera cliché o muy trillada de Dios no se deja ganar en generosidad, es que es cierto. Claro. Es que es muy cierto. De verdad que Dios siempre va un pasito adelante y sabe también pagar muy bien las respuestas de los fieles. 1996, viajamos 20 años adelante. 1996 ya se nos murió Pablo VI. Juan Pablo I también. Estamos en época de Juan Pablo II, te hace obispo. Sí. Hoy San Juan Pablo II. ¿Cómo fue ese proceso? Porque decías que estabas postrado y dijiste quiero ser párroco. ¿En qué momento dijiste quiero ser obispo? Mira, eso nunca, bueno, yo supongo que ningún sacerdote lo tiene en su radar, ¿verdad? Uno se ordena para ser sacerdote y nada más, ¿verdad? Cuando el nuncio apostólico, en aquel tiempo Prigione, me manda a llamar para decirme que el Papa Pablo VI me nombraba obispo de Tacámbaro, cuando fui hacia México no pensé que era para eso, ¿verdad? A ver, pero ya me perdí. ¿Te haces obispo en épocas de Pablo VI? No, Juan Pablo II. Juan Pablo II. Y aquí el nuncio apostólico era Prigione. Okay. ¿Verdad? Él me llama por teléfono a Querétaro. Yo era vicario de pastoral. Me llama por teléfono a la oficina. Me dice, necesito, padre, que usted venga a México mañana a las 10 de la mañana, pero no le diga a nadie que viene a verme. Yo no pensé que ese fuera un secreto pontificio, ¿verdad? Sino que había algunas dificultades en la diócesis y yo creí que por ser vicario de pastoral quería saber mi opinión. Entonces yo iba en ese pensamiento y cuando llego, pues me desconcierta mucho porque la primera pregunta que me hace es, ¿usted obedece? Le dije, fuera de contexto, ¿no? ¿Usted obedece? Pues, ¿cómo leía la pregunta? Le dije, bueno, hasta ahorita... Sí está muy en seco la pregunta, ¿no? Sí está. Le dije, hasta este momento creo que he obedecido lo que mi obispo me ha pedido. He ido a donde me ha pedido. Bueno, sí, ¿verdad? Le dije, sí. Pues el Papa Juan Pablo quiere que usted sea obispo de Tacámbaro. Fue la segunda frase, ¿verdad? Como ya me había hecho la primera pregunta, pues que iba a decir que no. Que no, ¿verdad? Le dije, pues yo hago lo que me digan, ¿verdad? No lo tengo en mi mente, pues acepto, no hay más, ¿verdad? Yo ya conocía a Tacámbaro, porque había ido a dar ejercicios espirituales al seminario, pero nada más, ¿verdad? ¿Qué sentiste ahí adentro? O sea, fue como nervio, enojo, hombre, mi parroquia la voy a soltar. ¿Qué sentiste? Allí sentí preocupación, temor, ¿verdad? Temor porque aunque uno conoce lo que hace un obispo, no es lo mismo a que tú lo vas a hacer, ¿verdad? Y que tú lo vas a vivir.
Entonces sentí mucho nerviosismo. Además me dijo, en un mes tienes que ir allá porque hay prisa de que se reciba. Entonces yo tenía que terminar la entrega de la parroquia, me tenía que preparar con ejercicios espirituales, era profesor del seminario, hacer exámenes de los muchachos. Entonces me vino una avalancha de mucha prisa durante ese mes y llevaba dentro pues siempre la preocupación, que aunque pues uno estudia y sabe cómo tienen que ser las cosas, no es lo mismo a decidirlas. Uh-huh. Entonces sí llegué con mucho temor. Yo soy muy tímido, ¿verdad? Si vieras lo que me costó a mí predicar, uh-huh. Tuve que violentarme a mí mismo, uh-huh. ¿verdad? Y lo he dicho algunas veces, digo, hay muchas cosas que yo hago porque me empujan, ¿verdad? Si no, no las hubiera uh-huh. hecho, ¿verdad? Y también como obispo, pues siempre sentí el empuje. Pero también tengo que decirte que el cariño de la gente te cambia, pues, ¿verdad? El miedo desaparece. Y por eso siempre que explico los evangelios, y sobre todo el relato de la anunciación a María, del nacimiento de Cristo, que le dice, no tengas miedo. Todas las vocaciones en la Biblia empiezan con esa palabra, no tengas miedo. Uh-huh. Y yo creo que el miedo es parte también de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestra incapacidad, del miedo a lo que viene por delante, pero esa fue como mi primera sensación, ¿verdad? Cuando vas a Roma, ¿te sientas con Juan Pablo II o cómo es el proceso? No, nosotros como obispos no tenemos derecho a una entrevista con el Papa. Todo es a través de la nunciatura. Solamente podemos ver al Papa cuando él la visita ad limina. O cuando el Papa, por ejemplo, vino a México, el Papa Juan Pablo II, pues los obispos teníamos esa ventaja de poder saludarlo 1 segundo o 2 segundos, ¿verdad? Uh-huh. Impresionante la personalidad del Papa Juan Pablo II, aunque no lo hubieran canonizado, uno estaba cierto de que era un hombre de Dios. Totalmente. ¿Verdad? ¿Cómo se vive el ser hoy obispo o sacerdote? Por ejemplo, no sé, el que juega fútbol dice, pues yo quiero ser como Messi, quiero ser como Cristiano Ronaldo, tal. El obispo o el sacerdote dice, yo quiero ser como el Padre Pío, yo quiero ser como San Juan Bosco o así. ¿Hay algo de eso o no pasa tanto? Mira, tenemos muchos aprendizajes, ¿verdad? A lo mejor yo nunca pensé en grandes obispos, pero pues también la estatura es muy alta, ¿verdad? Uno no... me entusiasma San Ambrosio, me entusiasma San Agustín, muchos otros me entusiasman, pero tampoco puedo pretender ser como ellos. No es ese mi... Pero sí aprendo de ellos, uh-huh. ¿verdad? Y también aprendí de mis obispos. Me tocó convivir con 2 como sacerdote y aprendí muchas cosas de los 2, ¿verdad? Uno se llamaba Alfonso Toriz y el otro se llama Mario de Gasperín. Son aprendizajes en los cuales tú también vas conformando tu propio camino, uh-huh. tu propia manera de ser. Yo admiro también a los papas que me han tocado como sacerdote y como obispo, al Papa Juan Pablo II, al Papa Benedicto, al Papa Francisco, con los cuales he compartido mi vida. Desde luego el Papa Pablo VI, cuando yo era seminarista. Hemos tenido el final del siglo pasado y este siglo papas de altísima calidad. Sí, sin duda. Hay una foto, hablando de papas, una foto que fue muy famosa para todos nosotros, que te estás carcajeando con el Papa Francisco. ¿Sí lo ubicas? Sí, sí. ¿De qué estaban hablando? ¿Se puede decir? Mira, ¿Por qué fue esa? Puedo decirlo. En una visita, en una audiencia general, los obispos que van a la audiencia general se sientan del lado izquierdo del Papa
a un lado para poder escucharlo y luego después uno pasa a saludarlo. Llegó el Papa Francisco, al que yo había conocido así de manera totalmente circunstancial en la Casa Santa Marta, que después te lo platico. Veo que voltea y hace. Yo no me di por aludido porque junto a mí estaban unos obispos de las iglesias del Oriente, pues que van solemnemente vestidos. Sí. Yo pensé, no dije nada, pensé que a ellos era el saludo. Entonces ya cuando voy yo y me acerco, ya me conocía de nombre, me dice, Rogelio, te saludé. Le dije, pensé que le saludaba a otros y me dio risa, pues, ¿verdad? El Papa Francisco tiene puntadas muy humanas, muy sencillas, impresionantes. Yo estoy muy agradecido con él. Ahora que está enfermo, pues por eso también me duele que sufra, pero toda la iglesia está pidiendo por él. Sí, sí, verdad que sí. Y aprovechamos este momento para que al momento de que vean esta entrevista o que la escuchen, pues que hagamos esta oración sincera de corazón por el Papa Francisco, que también le han tocado épocas difíciles en esta iglesia, seguramente a todos, pero el Papa nos ha tocado verlo muy de cerca con toda esta realidad de las redes sociales, todo lo que fue la pandemia y demás, fue seguramente un momento difícil. Monseñor, quiero avanzar a algunas preguntas que, como le decía antes de empezar a grabar, no son preguntas que yo hago rápidas, pero pues que no necesariamente son de respuesta rápida y mucho menos corta, ¿no? Te las tan extenso como tú quieras. Llegaste a Monterrey en el 2012, sí. Llegaste en el 2012, hoy han pasado casi 13 años. Casi 13 años, en diciembre se cumplirán, si Dios quiere, 13 años. ¿Estás contento? ¿Cómo ha caminado la iglesia de Monterrey? Sí, bastante contento. Puse empeño en dos cosas: preparar al clero lo más que se pueda y llevar adelante el crecimiento de nuestra presencia en toda la ciudad, en las ciudades que forman nuestra arquidiócesis. Las dos cosas que yo soñé desde el principio, creo que tienen el avance que podría esperar. Yo estoy muy contento. Por supuesto que pues esto nunca es total. Siempre quedan muchos desafíos. Nuestra ciudad crece y crece. No alcanzamos ni alcanzaremos a atender todas las necesidades. Se dice que en el año 30 serán 10 millones de habitantes. Los sacerdotes que hay y los que habrá, no podremos atender todo. Por eso he hecho el llamado siempre a los laicos, porque la evangelización pues depende de todos, sobre todo en este momento del laicado, de lo cual le doy gracias a Dios, porque en nuestra arquidiócesis toda la gente quiere colaborar, ¿verdad? Tal vez en unos lugares los padres batallan para que la gente quiera ayudar. Aquí las voy a decir, y tómenlo bien, aquí los fieles batallan para que los padres los dejen ayudar, ¿verdad? Lo digo en buen plan, ¿verdad? O sea que es mucho el deseo de ayudar. Y en todas partes, en las misiones, en las iglesias más antiguas. Tenemos este bono espiritual y pastoral que ojalá no se nos desgaste, ¿verdad? Monseñor, ¿hay algo dentro de estos años que tienes, y no solamente ya en Monterrey, sino de tu vida sacerdotal, de esas cosas que de repente uno voltea atrás y dice, debí haberlo hecho diferente o así, algo que te acuerdas que esto me arrepiento y creo que me costó algo que ya no se pudo reparar? Mira, tengo un defecto, que soy pintor de brocha gorda. Es decir, hay muchos detalles que no atendí, ¿verdad? Porque en eso me falta ser acucioso, ¿verdad? Hay asuntos que no he llevado a complementar bien, ¿verdad? Y eso me duele de no ser
de no tender a la perfección, a hacer las cosas completas. Es un gran defecto mío, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Yo aprendí algunas lenguas más o menos, pero ninguna la aprendí bien, ¿verdad? O sea, puedo decir que tengo una cultura general, puedo entender más o menos inglés, más o menos francés, más o menos alemán, pero ninguna bien, ¿verdad? Ya. Entonces, lo mismo en mi trabajo, soy pintor de brocha gorda, no soy de detalle, ¿verdad? Y en el ministerio sacerdotal se requiere ser pintor de arte, ¿verdad? Al detalle. Sí, y ahí sí, pues ese es mi pecado, y me duele que muchas cosas no las hice al detalle. De esta pregunta, la palabra que usaste de dolor, yo tenía una pregunta y se la hago constantemente, no constantemente, se la he hecho a mi esposa cuando pasan decisiones, pues de repente que alguna consagrada o algún cura pues decide dejar el ministerio, o que pasan luego cosas, que voy a decir a lo mejor más penosas, ¿no? que suceden de parte del clero. ¿Cómo vive un obispo cuando le llega a su oficina y que, oye, tal padre, hombre, trae un tema, una denuncia, o trae un tema, o simplemente quiere dejar el ministerio? ¿Cómo vive el corazón de un obispo de repente estas cuestiones de parte del clero? Mira, lo más difícil es que en los problemas la gente siempre proyecta la culpabilidad al obispo. Entonces hay un problema en la parroquia, el obispo es responsable y tiene que solucionarlo. El sacerdote comete un error, inclusive algún delito, y la gente te lo marca a ti, ¿verdad? Eso es parte de esta tarea, ¿verdad? Y por eso cuando el Viernes Santo oigo el cuarto cántico del siervo de Yahvé de Isaías, lo entiendo bien. Cuando dice cargó con las culpas de otros, ¿verdad? El ministerio es también cargar con lo que los demás no hicieron bien. Aparte de lo tuyo, debes también cargar lo ajeno, ¿verdad? ¿Eso sería lo más difícil de ser obispo? Sí, a mí hay dos cosas que he dicho que me cuestan mucho como obispo. Primero, ser juez, ¿verdad? Porque uno es juez, tiene uno que tomar decisiones, tener que señalar restricciones, castigos, y luego también ser administrador de dinero. Aunque gracias a Dios yo no llevo las cuentas, yo no firmo cheques, yo no tomo nada, no toco el dinero, de todos modos soy responsable de la administración. Sí. Son las dos tareas para mí más difíciles. Todo lo demás me encanta, visitar las parroquias, promover la pastoral. Estos dos son tareas muy, muy complejas, de las cuales uno es responsable también. Monseñor, ahorita te definiste el que sueña o el que soñó, ¿no? Hoy, a tus 74 años, ya habiendo sido obispo de Tacámbaro, habiendo sido obispo de Tuxtla, de Tapachula también, sí. Tapachula, hoy de Monterrey, habiendo ya pasado 6 años dentro como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, miembro de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, ¿con qué sueña don Rogelio Cabrera López? Mira, para mí, le pido a Dios que si Él me concede más vida después de que ya entregue mi responsabilidad, yo le pido que me dé serenidad, que pueda disfrutar el tiempo, que me quite sobresaltos. Eso es lo único que yo sueño para mí. Y para las iglesias donde he estado, que las quiero mucho, desde la de Querétaro, Tacámbaro, Tapachula, Tuxtla y aquí, pues yo deseo que estén bien, ¿verdad? Que aquellas cosas buenas en las cuales yo fui parte de eso, que permanezcan, ¿verdad? Porque son un bien para el pueblo,
¿verdad? He iniciado cosas que quedan un poquito todavía sin la afianzamiento. Por ejemplo, nuestra Universidad Católica de Monterrey, que está pequeñita, inicia. Pues a mí me gustaría que eso continuara, porque lo hice no con otro motivo, sino que la Iglesia Católica sepa dar razón de su fe. Por eso todo lo que tenemos en la UNIAM es siempre para servir pastoralmente a la gente. Interesante, sí, me tocó estar por ahí, conocerla cuando todavía era, antes de que fuera la Universidad Autónoma, la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey, Era instituto. IAM, ¿verdad? El Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey, que también tiene toda tu firma. Eres un obispo que ha buscado que como dijiste ahorita, que sus sacerdotes se formen, siempre. que este estilo, así. Yo ahorita escuchaba, perdón, no puedo evitar decir, bueno, pues cuando Juan XXIII quería estar tranquilo ya, lo hicieron papa, y Benedicto XVI quería estar tranquilo y lo hicieron papa. En tu caso, bueno, no se podría. No, ninguna cosa se puede. Nada de eso se podría. No, yo gracias a Dios sé que es un final real y como tiene que ser, ¿verdad? Yo lo que le pido a Dios es mucha fe, ¿verdad? Y fe en la vida eterna. Amén. Eso para mí es lo más importante. Que viva con esperanza, pero no solamente, ya no tengo ningún proyecto humano que buscar, ¿verdad? Sino pedirle perdón a Dios de lo que no hice bien, vivir lo que siempre me ha gustado, leer. No me canso nunca de leer las Escrituras, no me canso. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Tienes uno favorito? Sí, tengo 3 libros favoritos. Deuteronomio, Profeta Ezequiel y Evangelio de San Juan. Los 3 tienen la misma teología. Los 3 son la memoria, ¿verdad? Son los 3 libros de la memoria, ¿verdad? Recuerda Israel. Ezequiel, no te olvides de Jerusalén, ¿verdad? Todo en la línea, fíjate qué interesante, emoción. En la línea de eres soñador, y perdón, te voy a poner otra palabra, y eres romántico. Eres un hombre romántico, ¿no? Un poquito. Me pegan los sentimientos. Eso, ¿verdad? Eso. Y, por ejemplo, me dio mucho gusto cuando el Papa vino a confirmar esto que para mí es bien importante. Cuando nos dijo en la Basílica, en la Catedral de México, el Papa Francisco dijo, sean memoriosos, ¿verdad? Porque para mí esto es bien importante, porque es eucarístico. Sí. Hagan esto en memoria mía. Totalmente. Entonces, toda la Escritura me gusta, pero esos 3 libros no me canso de leerlos. Siempre viva y eficaz la palabra de Dios. 2 preguntas para irnos. La primera es mía y es de la gente cercana a mí que supo que me iba a sentar contigo a platicar. Porque desde la gente de a pie hay cosas de la iglesia que a veces no comprendemos porque no tenemos ese conocimiento como tal. Y es qué se necesitaba o por qué don Rogelio, obispo de una arquidiócesis importante en Monterrey, presidente de la SEM, CELAM, todo lo que ya mencionamos, ¿qué se necesitaba para que fueras cardenal? Mira, primero, pues es una decisión unipersonal del Papa. Y si tú te pones a analizar, los criterios del Papa no los puedes, vamos a decir, especificar. Yo lo sé y lo dije desde la entrevista que me hicieron en el año 14. Me hicieron en televisión, le dije, yo nunca voy a ser cardenal. ¿Y eso? Porque mi personalidad es muy mediana. O sea, ni soy bueno, ni soy tan malo. ¿Verdad? No, yo creo que eres mucho más bueno que malo, ¿no?
Entonces, creo que no tengo el liderazgo que el Papa Francisco pide para un obispo, ¿verdad? Y esto nunca me... No es expectativa. Así como no esperé ser obispo ni ser arzobispo, tampoco cardenal, ¿verdad? Yo siempre lo dije y lo creo, y por eso me gusta mucho el canto de la Pascua judía que dice Dayenu, eso me basta. Siempre he dicho que lo que he ido viviendo fue suficiente, Ya. ¿verdad? Que no tengo para mí más que pedir, ¿verdad? Por supuesto que lo más bonito fue que fui sacerdote, ¿verdad? Y todo lo demás ha sido una bonita añadidura, pero pudo ser o no ser, ¿verdad? A ver, perdón, pues soy burdo en muchas partes de mi vida, y ahí está esta palabra de FOMO, ¿no? Que es fear of missing out, perdón, que es este miedo a perderte algo, ¿no? O sea, por ejemplo, no dices cómo es un cónclave allá adentro, cómo se platica y todo eso, porque ahí entran los cardenales. Esa parte no te hace sentir como, me gustaría saber cómo es estar ahí, ¿no? Bueno, no, mira. Es que pregúntame, ¿por qué estoy con este pelado hablando, no? Tengo una virtud y un defecto. Que hay cosas que no están a mi alcance y no quiero tampoco sueño que estén a mi alcance. Por ejemplo, ahorita todo esto que salió de que quién va a ser el sucesor del Papa, eso no me desagrada, ¿verdad? Porque no puedes estar, como decimos, adelantando vísperas. Claro. Y para mí, el que sea el Papa, estoy feliz, ¿verdad? No digo me gustaría fulano. El que salga es el que Dios quiere. Totalmente. ¿Verdad? Punto. ¿Verdad? Excelente. Y la última y nos vamos. Sí. Dije dos, esta es la última, Ya hasta me puse nervioso porque era la última. Ajá. ¿Qué pregunta tú crees, porque tienes muchos años, tienes mucha experiencia, has estado en muchísimas entrevistas, todos los domingos le hablas a la televisión y tal, pero cuál es esa pregunta que tú consideras que no te han hecho y que sería interesante saber de don Rogelio? Híjole. Mira, me han preguntado de todo. En las escuelas, los niños. La pregunta más difícil que me han hecho, me la hizo un niño. ¿Qué te dijo? ¿Quién creó a Dios? ¿Ah? Es la pregunta más difícil. Todo lo demás no me incomoda que me pregunten lo que sea, ¿verdad? Inclusive de los errores que tiene nuestra iglesia, de temas tan escabrosos como el abuso de menores. De eso no me da miedo que me pregunten, porque sé reconocer nuestros límites, nuestros defectos, nuestros errores, pero también yo creo que la Iglesia Católica siempre aspira a corregirse. Y esto lo llevo muy dentro de mí. O sea que no, preguntas que me preocuparía que me preguntaran, no. Siempre lo digo sinceramente. Cuando digo pregúntenme lo que quieran, estoy convencido de que no me incomoda ninguna pregunta, ¿verdad? Así es que muy contento siempre de servir a la gente y nunca oculto cartas en la manga. Y yo creo que esa sensación la tenemos. O sea, yo lo puedo decir como fiel y lo puedo decir conociendo a los curas que tenemos de amigos, con los que compartimos cenas, juegos de mesa y demás. Hemos escuchado siempre cosas buenas de ti. Esa es la realidad. Un obispo cercano, un obispo que escucha, un obispo que deja trabajar, un obispo que se suma al trabajo, y eso creo que se agradece. Y bueno, pues ojalá, yo espero que tengamos mucho don Rogelio en esta arquidiócesis. Yo te agradezco mucho este diálogo, esta entrevista, y a los que nos siguen, pues sobre todo les pedimos que recen por nosotros, ¿verdad? Sí. Porque sin Dios nada funciona. Amén. Totalmente de acuerdo. Don Rogelio, muchísimas gracias. Gracias. Pues nos vamos. Gracias por haber estado hasta acá, llegado hasta acá. Recuerden, siempre compartan este contenido, suscríbanse a los canales, todo lo que ya saben,
para que podamos seguir teniendo más contenido y más conversaciones con gente que está impactando la vida de los demás a través de la fe, de lo trascendental. Esto fue 5 panes y 2 peces de Veritas de Ilumina Más.